Go Eat es la pantalla, Rafa. Sí, Doc. Muy buenos días, tengan todos ustedes, querido auditorio. Nos encontramos en el tercer día de este quinto Congreso Virtual del Centro de Ciencias Agropecuarias de esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues el día de hoy nos sentimos muy honrados con la presencia del doctor Francisco Vázquez Lara. Sí, el doctor, bueno, pues radica y vive en Hermosillo, Sonora, y trabaja en el Centro de Investigaciones y Alimentación y Desarrollo. Y bueno, pues tenemos ya tiempo de conocernos. Doctor, muy amable, muchas gracias por haber aceptado darles esta plática a los muchachos y al el auditorio. Nos sentimos muy honrados con tu presencia. Y bueno, pues tienes el foro, tenemos la apertura de los muchachos aquí. Ahorita por ahí vamos a tener un chat de preguntas y respuestas para que empiecen a conocer el tema de lo que son los cereales. Sí, esa perspectiva con tu expertise que tienes, vas a ver que vamos a tener unas preguntas muy interesantes y darte la bienvenida, Doc. Bienvenido. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la información y empezamos, ¿no? Adelante, Doc, todo tuyo. Bueno, el tema que escogí es, hablemos de cereales. Vamos a ver algo relacionado con cereales de una forma muy general y cuestiones de qué alimentos podemos obtener de los diferentes cereales, algo de procesamiento, algo de cuestiones nutrimentales de los cereales y de los aportes que ellos tienen para la humanidad, ¿no? Para podernos satisfacer nuestras necesidades nutrimentales, ¿no? Bueno, y al finalizar, pues, les comentaré algunos de los trabajos más recientes que hemos realizado aquí mismo dentro del Laboratorio de Tecnología de Cereales de CIAD, ¿no? Bueno, los cereales, desde una definición simple, podemos decir que los cereales son frutos de pastos que pertenecen a la familia de las gramíneas. Así los van a encontrar normalmente en referencias, ¿no? Son plantas monocotiledóneas cuyo cotiledón localizado en el germen de grano denominado escutelum o escudo. Todos los cereales son clasificados como de hábito anual porque completan su ciclo de crecimiento antes del año. El fruto de los cereales es denominado botánicamente como cariopsis. Tres partes fundamentales de estos granos son pericarpio, endospermo y germen. Si queremos ver un grano muy representativo que muy frecuente lo vemos en las referencias también, es el grano de trigo, ¿no? Está constituido como ya lo he comentado, el pericarpio, que es una envoltura del grano y contiene la mayor parte de la fracción fibrosa. Lo que es el endospermo, formado por gránulos de almidón embebidos en una matriz proteica, es la parte más abundante y voluminosa del grano, pudiendo llegar hasta el 75% del peso total. Y el germen, ¿no?, que encierra el escutelum y embrión y contiene principalmente aceite y proteína. En muchos de los procesos de molienda, lo que nosotros queremos obtener, ya sea de un grano de trigo, pues es la parte almidonosa, no es la parte blanca que podemos ver aquí. Y eliminamos normalmente lo que es la fibra y lo que es el germen. El germen por los altos contenidos de grasa que tiene y por problemas de rancidez que podría causar en harinas, ¿no? En lo que se refiere al almidón también, cuando dicen bebidos en una matriz proteica, frecuentemente lo escuchamos o lo leemos también como que es como que el almidón está como en una forma de cuerpos proteicos, lo llamamos, o lo podemos notar, ¿no?, en algunos artículos o referencias, y eso no más que nada que la proteína atrape el almidón. Entonces, cuando hay algunos ejemplos cuando hay algunas cuestiones de molienda para obtener almidón, entonces uno de los principales problemas es cómo separar esa proteína de ese almidón para tenerlo lo más
lo más puro posible, ¿no? Y bueno, el pericarpio también, que hay otras envolturas importantes, ¿no? Que cubren al grano, ¿no? Cereales. Normalmente, bueno, yo me quedo con esta clasificación que hacen de los cereales, gentes que escriben sobre ellos de un poquito, de unos años atrás, ¿no? Hay otros que meten otros como pseudo cereales, que pueden meter el amaranto, o que meten el triticale, que es un grano que es un híbrido del trigo con el centeno, ¿no? Pero yo me quedo con esta clasificación donde pone a los cereales como el trigo, maíz, arroz, avena, sorgo, mijo, centeno y cebada. Claro que el consumo de estos granos está bastante localizado a nivel mundial, ¿no? Podemos decir que el trigo está más localizado en sus consumos en Europa, parte de Norteamérica, algo de México también. Si lo localizamos en nuestro país, podemos decir que más en el norte-noroeste, ¿no? El maíz, pues en México, en Centroamérica, el arroz, lo que es en Asia, avena, centeno y cebada, lo que es más para Europa, y, y lo que es sorgo y mijo ya en regiones de África, ¿no? Por mismas cuestiones de genéticas que se dan y cuestiones de necesidades de aguas y temperaturas, ¿no? Por ejemplo, el sorgo y el mijo se dan en lugares muy calientes y con escasa cantidad de agua, ¿no? Bueno, dentro de los usos generales de los cereales, pues lo podemos usar como grano entero o decorticado. Dos cereales principalmente utilizados como grano entero es el arroz y el maíz. Por el otro lado, los decorticados, que eso significa es como un pelado o un descascarillado que se le da al grano antes de ser consumido o antes de ser sometido a molienda, mejor dicho, ¿no? Entre estos granos podemos encontrar el sorgo y el mijo. Um, Uno de los productos de molienda que obtenemos normalmente son las harinas. Este tipo de molienda la conocemos como molienda seca y un típico cereal de este tipo sería el trigo. Cuando nosotros recibimos el trigo en el molino, carga una cierta humedad y nosotros tenemos que, bueno, primero tenemos que analizar cuestiones de humedad y proteína en la que recibimos el trigo. Después de eso tenemos que acondicionar ese trigo para ser sometido a molienda, para facilitar esa misma molienda y obtener buenos rendimientos, ¿no? Eh, bueno, en cuestiones experimentales podemos tener molinos que pueden obtener 2 fracciones de harina y 2 fracciones de salvado. Desechamos el salvado y nos quedamos con las fracciones de harina, que normalmente la llamamos como harinas refinadas, ¿no? En lo que es la molienda húmeda, uno de los granos que más se somete a este tipo de molienda podemos decir que es el maíz, y regularmente es para la obtención de almidón. Aquí la molienda húmeda es tardada, nos lleva bastantes horas porque hay un reposo del grano de maíz en bisulfito de sodio para combatir cuestiones enzimáticas y poder obtener el almidón mucho más puro. Claro que también depende mucho del grano de maíz, ¿no? O sea, tenemos que tener almidones tenemos que tener granos de maíz almidones ricos en almidón para mejorar los rendimientos, ¿no? Y en lo que es en cuestión de harinas, por ejemplo, harina de trigo, nosotros las obtenemos normalmente es muy importante también el tamaño de partícula de estas harinas. En el caso de las harinas de trigo, las comerciales rondan entre 80 y 100 mech, ¿no? Que equivalen a 177, 159 micrones. Y esto, cuando nosotros vemos en un escrito o algo que se refiere a 80 o 100 mech, es el número de orificios que podemos encontrar por pulgada cuadrada. Es muy importante el tamaño de partícula porque esto puede determinar los comportamientos funcionales que pueda tener la harina para obtener X producto, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones es la industrialización del grano entero, fracciones de molienda por medio de procesos de panificación y fermentación, lo que son bebidas alcohólicas y productos fermentados, almidón, producción de almidones modificados, edulcorantes o jarabes, y la manufactura de botanas y cereales para desayuno. Y claro está lo que es la alimentación animal. Bueno, en lo que se refiere a trigo, ¿cuáles son los principales productos que podemos obtener de ellos?
Bueno, harina para manufactura de pan fermentado leudado con agentes químicos, productos de pastelería, galletas, botanas, cereales para desayuno, producción de semolina para la manufactura de pastas. En lo que se refiere al centeno, podemos decir que es para la elaboración de pan con alto contenido de fibra. Es una característica muy especial que tiene el centeno de obtener pan con alto contenido de fibra. Elaboración de bebidas alcohólicas. Es utilizado en cosmética y para alimentación animal. Bueno, pausa en lo que es a trigo, por la importancia que tiene a nivel mundial y dentro de nuestro país. En nuestro país podemos clasificar los granos de trigo en 5 grupos, que mucho depende del tipo de gluten que tienen. El grupo 1, que es un gluten fuerte, lo utilizamos normalmente para la elaboración de pan de caja. El 2 lo utilizamos, que es un tipo de gluten medio fuerte para pan tradicional. El 3, que es un tipo de gluten suave, lo usamos para pastelería. El 4, que es un gluten tenaz para galletería. El 5, que es un cristalino para pastas. Claro está que muchas veces se hacen mezclas de ciertos grupos de trigos, por decir algo, cuando hay escasez de trigos panaderos fuertes, entonces se hacen mezclas de trigos fuertes y medio fuertes para obtener ya sea un volumen de pan o un producto con características organolépticas pues, que puedan ser aceptables para la población. Y la escasez es muy frecuente aquí porque casi no se produce trigo fuerte. Normalmente se compra en Estados Unidos o Canadá y también por cuestiones de sequía. Hay veces que la escasez es fuerte. Entonces, hay que ver la forma, el molinero tiene que ver la forma de satisfacer el mercado del producto que está elaborando y muy frecuentemente lo hace con mezcla de trigos para obtener un producto bien, ¿no? Con calidad aceptable, ¿no? Desde el punto de vista organoléptico como nutricional. Bueno, pero ¿qué es el gluten? Bueno, la formación del gluten. ¿Por qué es tan importante en un proceso de panificación? Cuando nosotros ponemos en contacto harina más agua más amasado, estamos desarrollando o formando el gluten. El gluten no es otra cosa más que una interacción que se da en ciertas fracciones proteicas de la harina de trigo, que son gliadinas y gluteninas. Las gliadinas le confieren viscosidad, la glutenina elasticidad. Esa interacción que se da entre ellas nos resulta en la formación de gluten. Si nosotros clasificamos a las proteínas por solubilidad, vamos a ver que tenemos 4 fracciones proteicas: albúminas, globulinas, prolaminas y gluteninas. Las prolaminas, que son solubles en etanol al 70%, y las gluteninas solubles en ácidos y bases diluidas. En esta clasificación de prolaminas caen las gliadinas y en gluteninas caen las gluteninas. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Bueno, esta interacción que se da entre estas 2 fracciones proteicas, formamos el gluten. Aquí tenemos una imagen de lo que es el gluten húmedo. Es una especie como de goma, algo chiclosa, pegajosa. Y aquí lo tenemos el gluten seco. Bueno, claro que hay equipos, ¿no? Para determinar esa firmeza que puede tener el gluten y cómo puede correlacionarse también esa extensibilidad que puede tener este gluten con un buen producto o un buen pan elaborado con buen volumen específico, ¿no? También hay equipos, como un equipo que se llama glutomático también, que nos sirve lo utilizamos normalmente para medir la cantidad de gluten que pueda tener las harinas de trigo. Bueno, dentro de la importancia que pueda tener el gluten en el proceso de panificación, pues es muy grande, es clave, ¿no? Ahí porque esa fuerza viscoelástica que pueda tener el gluten nos va a dar la capacidad de retención del CO2 cuando se dé el proceso de fermentación en el producto de panificación. Y pues a mayor fuerza, pues nos va a dar volúmenes buenos de panificación que pueden ser una buena característica de la harina que estamos trabajando, ¿no? Y todo el proceso de panificación empieza por mezcla de ingredientes más amasado, te dan como resultado la formación de una masa viscoelástica. Hay un boleado para generar espacios vacíos ahí entre las compresiones que se dan
y hace una reactivación de la levadura para mejor trabajo en el proceso de fermentación. Hay un proceso de fermentación en una cámara con temperatura y humedad relativa controlada. Se da un cocimiento en un horno. Normalmente puede ser entre 200, 220 grados centígrados. El tiempo puede variar, también puede ser 15 a 20 minutos. Y un producto final que es el pan. A este pan también lo podemos evaluar ciertas mediciones de calidad, que puede ser el color, puede ser la textura. Muy frecuentemente es el volumen específico que puede tener el pan. Y el volumen específico resulta del peso del pan sobre el volumen el volumen del producto después de elaborado. Aquí en esta parte tenemos un ejemplo de un proceso de unos panes que obtuvimos con añadiéndole fibra de maíz, ¿no? En diferentes porcentajes. En esa ocasión llegó al laboratorio unas gentes que querían producir etanol a base de maíz, pero por cuestiones reglamentarias de normas oficiales mexicanas no lo podían hacer de ese tipo de grano. Entonces, bueno, tal vez creo que corrieron preliminares y dentro de los subproductos pues está la fibra, ¿no? Y a la fibra le querían dar un valor agregado junto con el germen, ¿no? En esa ocasión se elaboraban ciertos productos de panificación y como podemos ver que hay a la adición del 10%, podemos ver que hay hay un buen volumen específico muy semejante al control y hasta el 20%, ¿no? Y un alveolado también que es bastante bueno si lo comparamos con el control, ¿no? Es un alveolado que no es compacto, es bueno. Y esto fue lo que se trabajó, por ejemplo, para ellos en ese producto secundario o subproducto de lo que ellos trataban de hacer, que era la obtención de etanol, ¿no? Pruebas de cómo podemos probar algunas mediciones algunas cuestiones en masa o en gluten, donde podríamos determinar o correlacionar la calidad de con un producto terminado, pues utilizamos este equipo para medir fuerza y extensibilidad, que se llama la celda de Kiefer, y es un estiramiento de la masa o del gluten hasta romperlo, ¿no? Te da un gráfico donde obtienes fuerza y extensibilidad, y el trabajo también te lo da, el trabajo que ocupas para hacer ese rompimiento, ¿no? En lo que es el pan, podemos obtener datos importantes con esta medición, un medidor de textura, donde te hace una doble compresión y le llamamos un perfil de textura, ¿no? Es importante también esta medición cuando queremos hacer cuestiones de envejecimiento del pan, ¿no? Es una prueba que le llamamos, que podemos hacer mediciones a los 2, 5 o 7 días, y dependiendo de los valores de firmeza nos vamos a dar una idea de cómo se va comportando el almidón, ¿no? En esa firmeza que puede ir siendo medida en esos tiempos, ¿no? Bueno, otro de los productos que podemos obtener también del centeno, pues es el pan, ¿no? El centeno junto con el trigo son los únicos dos cereales que tienen la capacidad de producir gluten. También en ciertos artículos o en algunos libros o cuestiones así van a encontrar que hay veces que mencionan a más cereales, pero realmente con los que puedes hacer panificación son nada más con el centeno y con el trigo, y es todo. Bueno, este pan o esta harina o este pan se caracteriza por tener menos contenido de gluten y de miga más densa, y lo podemos ver. Podemos ver que la miga es compacta, no hay un volumen tan grande, ¿no? Pero sin embargo es un pan con alto contenido de fibra. Y lo que mencionaba, ¿no? Es una miga más oscura después de ser horneada. Las amilasas del centeno son más estables a altas temperaturas que en el trigo. O sea que no hay si son más estables las amilasas, entonces no van a tener un trabajo tan fuerte en lo que es el almidón para degradar ese almidón a glucosa, y que ésta pueda ser sometida a procesos de fermentación, y esta a su vez te pueda dar volúmenes importantes de pan, ¿no? Bueno, otro de los cereales que tenemos aquí es el arroz y el maíz.
El arroz, pues el arroz blanco entero para manufactura de diferentes platillos y consumo directo, como lo hemos comentado, que el arroz y el maíz muy normalmente se puede ser consumido como grano entero, ¿no? También puede ser utilizado para cereales para desayuno, el arroz cargado como adjunto en cervecería para elaborar bebidas alcohólicas. El almidón se utiliza para cosméticos también o como ingrediente en la elaboración de diferentes productos alimenticios. Lo que es el maíz es un consumo directo, puede ser utilizado para nixtamalización. Nixtamalización obtenemos la masa en la cual formamos tortillas o botanas, el reventado para palomitas, cereales para desayuno, adjuntos en cervecería, panadería o como almidones modificados o jarabes y edulcorantes. Eh, Anteriormente mencioné la palabra parabolizado en lo que se refiere al arroz. El parabolizado es esto: arroz con cáscara a remojo con agua a 60 grados y vapor a presión para conservar vitaminas y minerales que se pierden en el pulido. Se trasladan nutrientes al interior del grano y el almidón se gelatiniza y se hace más duro y hace más duro el grano. Esto es que el arroz es expuesto a este remojo y a esta presión para lograr una pregelatinación del almidón y que eso cause como un endurecimiento interno del grano. Porque regularmente el arroz se consume o el arroz se comercializa normalmente entero. Entonces se dio este método que se llama parabolizado para tratar de que el arroz siempre esté entero. Porque si lo utilizamos pues quebrado, puede haber problemas en el cocimiento, tal vez no sea un cocimiento homogéneo y cuestiones así que puedan influir en la calidad del alimento que queremos obtener, ¿no? Entonces se dio este sistema que es el parbolizado y es así como obtenemos, como vemos más o menos eh, un grano entero en cuestiones comerciales, ¿no? Vamos al súper y vemos el grano, pues así vemos un grano mucho más sano, ¿no? En lo que es el maíz, pues el proceso de nixtamalización que es clave también para la alimentación aquí en México, ¿no? Es un proceso tradicional de cocimiento de maíz con agua y cal para obtener nixtamal, el cual es lavado y molido para obtener la tortilla de maíz. Bueno, obtenemos primero la masa y después la tortilla de maíz. Dentro de los beneficios nutricionales, pues está una disponibilidad mayor de niacina, lo que es aporte de calcio y disponibilidad mayor del hierro. Claro que hay que hacer sus buenos lavados, ¿no? Después del maíz nixtamalizado. Los tiempos de nixtamalizado pueden variar. Hay muchos artículos de investigación donde pueden, no sé, nixtamalizar a 15, 20 minutos, 10 minutos y las temperaturas de ebullición. Con reposos pueden ser 6 horas, 4 horas. Mucho puede variar el proceso de nixtamalización, pero en sí el objetivo principal es ese cocimiento alcalino que se le da al grano de maíz. Bueno, y esto te genera, aparte de aparte de los beneficios nutrimentales, pues te da un cierto aroma, un cierto color al producto que lo hacen más atractivo al consumidor, ¿no? En lo que se refiere a avena, pues normalmente son cereales para desayuno, panificación, galletería y también es laminada para obtener hojuelas. Lo que es la cebada en la producción de malta para elaborar bebidas alcohólicas, cereales de desayuno, panificación, botanas y extracto de malta. Bueno, súper importante lo que es el malteado lo que es la malta de la cebada. Es un proceso de germinación controlada y secado que también se le conoce como tostado para obtener la malta. La finalidad de este proceso es activar las enzimas presentes en el grano. Las enzimas que queremos activar aquí con este proceso de germinación son alfa y beta milasa, ¿no? Lo que queremos hacer es que esas sean capaces en los procesos subsecuentes, que puedan romper el almidón y degradarlo hasta tal vez hasta maltosa, ¿no? Que es un disacárido de 2 glucosas para que esta pueda ser más fácil sometidos al proceso de fermentación. Y los puntos claves aquí en este proceso de malteado es la humidificación, germinación y secado.
hay expertos, ¿no? En la cuestión, son pues, en cuestiones de malteado, porque también durante este proceso se van a generar ciertos colores o aromas en la elaboración de cerveza que son claves, ¿no? Para el producto final. Y a lo que se refiere a sorgo y mijo, pues los consumos pueden ser reventados para la obtención de malta también. Productos de cervecería, productos fermentados, también se da el parabolizado, la nixtamalización para tortillas, también alimentos tradicionales, atoles, cereales de desayuno, pan, botanas, adjuntos de cervecería. Pero nada más que el sorgo, pues, y junto con el mijo, son más de consumo de regiones de África, como lo he comentado al inicio de la plática. Bueno, ¿cuál es la importancia del consumo de los cereales? Pues proveen la mayoría de los nutrientes a nivel mundial, proveen un porcentaje importante de calorías, un alto contenido de proteínas, aunque no sean las mejores proteínas, pero sí hay un aporte importante, ¿no? Te dan buena cantidad y calidad de fibra, lo que les comentaba, una baja calidad por ausencia de aminoácidos esenciales como lisina, no brindan cantidades adecuadas de vitamina, del complejo B, que puede ser tiamina, riboflavina, niacina, bajos en vitaminas liposolubles como A, D, E, K y vitamina C. Y los procesos de molienda pues afectan el aporte nutricional de los cereales, disminuyendo el contenido de fibra, vitaminas y minerales. Y un ejemplo de ello pues podemos poner cómo es, qué pérdidas se pueden dar por ejemplo, en el descascarillado del arroz, que tenemos pérdidas de riboflavina del 45%, tiamina del 75%, niacina del 60%, hierro del 75%, fósforo del 50%, mientras que en la molienda del trigo, molienda seca del trigo, podríamos perder hasta 77% de potasio, 70% de fósforo, 75% de hierro, magnesio el 85%, biotina el 75%, al igual que niacina, riboflavina en 67% y tiroxina en el 80%. Entonces, como ven, las pérdidas de nutrientes pues son importantes, ¿no? Cuando son sometidos estos granos o estos cereales a ciertos procesos de molienda o de pulido en el caso del arroz, ¿no? Bueno, lo que les comentaba, en arroz. Estos diferentes niveles de pulido. Regularmente cuando mencionamos que hay molienda de arroz, pues no hay más que nada otra cosa que es un pulido del arroz para obtener un producto blanco que es mucho más agradable, se podría decir a la vista, pero sí con una buena eliminación de vitaminas y minerales como lo habíamos visto en la lámina anterior, ¿no? Y nos vamos viendo los grados de los colores que van obteniendo a como va aumentando el pulido del arroz, ¿no? Y se ve pues que son colores muy diferentes, ¿no? Hay diferencias muy marcadas en ese sentido, ¿no? Bueno, alternativas para esto, contrarrestar esos efectos del procesamiento, pues hay que restaurar los nutrimentos, adición de vitaminas y minerales que se pierden durante el proceso de molienda. En muchos empaques, en harinas de trigo lo vemos, adición de vitaminas, zinc o hierro, cuestiones así, o adición de vitaminas y minerales. Entonces es una de las ironías, se podría decir, de lo que tiene el procesamiento, ¿no? Primero le quitas nutrimentos y después pues se los tienes que agregar, ¿no? Bueno, es importante esto, la restauración de los niveles de los nutrientes que existían originalmente, que pueden ser al mismo nivel o incluso a un nivel más alto, ¿no? Adición de salvado, pues hay algunos ejemplos, puede haber algunas cuestiones en panadería, en galletería, donde es muy utilizado la adición de salvado, y otra es pues el consumo de cereales de manera integral, ¿no? En este caso, pues muy bien podría aplicar el arroz, pero aunque tiene sus detalles ahí por los tiempos de cocimiento, cuestiones así, que tal vez se ponen entredicho el consumidor en consumir este tipo de productos, ¿no? Un arroz integral a lo mejor necesitas horas para el cocimiento, mientras que un arroz blanco tal vez lo haces en 15 minutos, ¿no? Bueno, en cuanto al aporte nutricional o nutrimental de los cereales, pues hay valores más o menos parecidos de proteínas. Los cereales que menos aportan en ese sentido, pues caen en el arroz
Y ya los valores en trigo pueden ser hasta cierto, el panadero, el trigo panadero pues se requiere una alta cantidad de proteína y también calidad de, así como una calidad importante de proteínas para poder elaborar ese producto, ¿no? El resto de cereales pues también valores algo semejantes, se podría decir, contrastando de manera importante lo que es la avena con la avena entera con pudiendo llegar hasta un 24%. El triticale, lo que les había comentado, que es un híbrido entre el centeno y el trigo, que bueno, en ese sentido hubo un boom también en lo que es la investigación en triticale, que ya hasta ahorita está mucho más tranquila, ¿no? Pero si hablamos de años atrás, podríamos decir que había una, una investigación bastante amplia en ese sentido, ¿no? Y los mijos, hay bueno, hay cierta variedad de mijo que se siembran alrededor del mundo. Creo que el mijo perla se siembra aquí en México y se obtiene, y podríamos tener hasta valores de casi el 20% de proteína. Bueno, de esa proteína, pues aminoácidos esenciales. eh, Uno de los que más nos puede aportar es la avena, con valores de 4.2 gramos sobre 100 gramos de proteína. Regularmente, cuando encontramos referencias o vemos artículos o cuestiones relacionadas con aminoácidos esenciales, pues hacen un énfasis en especial en lisina, ¿no? Se dice que la lisina está involucrada en cuestiones de, de fortalecer el sistema inmunológico, del desarrollo de huesos, cuestiones así, en donde estriba mucha importancia, ¿no? Las cantidades o porcentajes que pueda tener un alimento de este aminoácido esencial. Por otro lado, también tenemos aminoácidos no esenciales y uno de los más importantes aquí es el trigo. Y tenemos el aminoácido que es cisteína con un valor de 2.8, aunque parece ser un valor bajo, pero la importancia de este aminoácido estriba en que es un aminoácido azufrado. Siendo un aminoácido azufrado, entonces está muy involucrado en la formación del ácido disulfuro, que son muy importantes para la formación del gluten. Estos aminoácidos también nos dan la capacidad de, de darle esas características viscoelásticas a la masa. Entonces, súper importante este aminoácido azufrado que es cisteína en cuestiones de panificación, ¿no? Lo que es extracto etéreo, la materia grasa, pues también valores algo semejantes. Aquí el que sobresale un poco algo es el maíz dulce con valores hasta de 9. Bueno, es importante el extracto etéreo o el aceite o la materia grasa en los cereales porque hay cereales como por ejemplo el maíz, donde un producto secundario o un subproducto de la molienda, ya sea la molienda seca o la molienda húmeda, es el germen, pues, y es donde obtienes el aceite. Yo creo que el germen está formado como puede ser tal vez un 30-35% de aceite, entonces es muy utilizado para la extracción de aceite y lo vemos en el comercio, ¿no? Bueno, la avena también, en sí la avena es de los cereales más altos en este componente, ¿no? Lo que es el aceite, ¿no? Con valores que pueden llegar hasta 10.3. Bueno, así como hay aminoácidos esenciales, pues también podemos decir que hay ácidos grasos esenciales. Y estos son el ácido linoleico y el linolénico. Bueno, si destacamos la composición de estos ácidos esenciales, podemos decir que la avena puede estar dentro de los más altos que en el contenido de linoleico, así como el arroz y el mijo, que es una variedad que se llama dactilar, ¿no? En lo que se refiere al linolénico, podemos decir que el mijo proso también es alto, el maíz, la cebada, el trigo, el panadero y el cristalino y el centeno, ¿no? Podemos obtener nos damos cuenta en esta tabla que hay porcentajes bastante altos con respecto al resto de los cereales, ¿no? Y son ácidos grasos esenciales. En lo que es fibra cruda, pues también hay un aporte importante del arroz,
Bueno, este es el arroz palay, es un arroz que todavía conserva sus glumas o la cubierta del grano, que también es un arroz rico en sílice. Y la sílice también que contiene ese arroz, esas fibras, es muy utilizada también en la elaboración de chips para computadoras y cuestiones así. En lo que es el maíz, pues el más alto en fibra puede estar el maíz dentado, la cebada también un aporte importante hasta 5.9 y el que destaca principalmente pues es la avena entera con valores hasta de 14.3 y el mijo japonés, ¿no? Que es otra variedad de mijo también que se da con valores de 14.7. En lo que son cenizas también, lo que es la materia mineral, en lo que es en los trigos, también valores muy semejantes entre ellos, entre el panadero soy cristalino. El arroz destaca el mismo palay también, con valores hasta de 6.0. Y en lo que es el maíz, pues el maíz dentado, ¿no? Cebada hasta 3.1. Destaca también lo que es la avena entera con valor hasta de 3.4 y sorgo con 4.5. Una variedad de mijo que se llama fonio con 6.0. En cenizas, por ejemplo, en cuestiones de molinería, cuando hay molienda de trigo, una de las propiedades o uno de los parámetros muy importantes es el porcentaje de ceniza, que nos da idea del rendimiento. Junto con el rendimiento son dos de los parámetros muy importantes que tiene este tipo de procesamiento para saber si estamos moliendo bien, pues. En cuestión en cuestión de molienda de trigo, un rendimiento del 70% podemos decir que está bien, y con valores de ceniza del 0.5% podemos decir también que va bien, ¿no? Junto con el rendimiento. Entonces el porcentaje de cenizas, ya como determinado en harinas, en el caso del trigo en especial, es un valor muy importante para lo que es el procesamiento. En lo que son minerales, pues, hay destaca en calcio el cristalino, junto con el sorgo y cebada. En fósforo, lo que es el trigo cristalino, también la cebada. Y en lo que es el ácido fítico, también el trigo. Y así como podemos ver la tabla con hasta valores con cierto parecido entre ellos, ¿no? Pocos destacan de una manera tan contundente, se podría decir, con respecto entre ellos, ¿no? Hay un aporte bastante similar en minerales. La cuestión es cuando son ya procesados, ¿no? Ahí es donde está el gran detalle de la pérdida que puedan sufrir por este tipo de tratamientos, ¿no? Continuamos con minerales. Esto es otra serie de cereales que podemos ver también, aportes importantes de calcio, puede ser en avena entera, en mijo, dactilar, que es una variedad. También lo que es fósforo, ácido fítico, potasio, sodio, podemos ver que la avena entera también hay un aporte importante. Lo que es ácido fítico y potasio lo podemos ver en centeno. Y así podemos ver lo que es en fierro también. Podemos ver aportes importantes en mijo, en el mijo perla. Lo que es en cobre, valor de 9, de 9.2. En, en centeno y en mijo, que es una variedad que se llama cola de zorro. Y así sucesivamente, ¿no? En zinc, por ejemplo, podemos ver que en avena entera valores de 35. En el grano desnudo ya lo que es la avena ya sin la cascarilla, el valor está de 35.8, ¿no? Ya lo que son de vitaminas, podemos ver valores de tiamina de 0.57 a 0.67. En, en trigo, valores de riboflavina muy parecidos en sorgo y cebada. En niacina podemos ver de 7.4 a 11.1 en trigo. Valores altos de carotenos, de 58 en maíz, en sorgo de 28.
tocoferoles, miligramos sobre kilogramos valores de 0.6 en maíz, de 1.7 en el arroz moreno, cuestiones así, ¿no? Continuando con vitaminas, en avena podemos ver valores de tiamina de 0.77, 0.72 en avena, valores un poquito de riboflavina de 0.26 en centeno, perla. Bueno, como ven, en términos generales podemos decir que hay un aporte importante, ¿no? de estas vitaminas en la mayoría de los cereales, ¿no? Que estamos enumerando aquí mismo, ¿no? Principales anotaciones relacionadas con estos granos, pues que podemos decir que son fáciles de elaborar y podemos elaborar una gran variedad de alimentos y bebidas. Son alimentos fáciles de preparar, son una fuente muy importante de carbohidratos y proteínas, son baratos, son fáciles de almacenar y transportar, son fáciles de suplementar. Muy frecuentemente vemos investigación donde hay mezclas de cereales con algunas leguminosas para tratar de fortalecer las proteínas, las cuestiones de proteínas o aminoácidos esenciales. Entonces son fáciles de trabajar pues en ese sentido, ¿no? Bueno, dentro de los trabajos que hemos desarrollado en el laboratorio decía de tecnología de cereales, dentro de los más recientes elaboramos un empanizador con mezclas de harina altas en proteína y fibra para la reducción de absorción de aceite en nubes de pollo. Se logró obtener un empanizador con mayor contenido de fibra y proteína, con buen perfil de textura, y también se logró reducir la absorción de aceite. Son de los trabajos más recientes que se han hecho aquí dentro del laboratorio, ¿no? Otro fue la germinación de maíz para disminución de ácido fítico y mejora la disponibilidad del fósforo. El fósforo es fundamental para el desarrollo de los huesos y el crecimiento de animales monogástricos. Entonces aquí la idea era de algo así como el malteado también, de incrementar la actividad amilásica con la germinación para que estas enzimas pudieran romper ese ácido fítico y hacer disponible el fósforo para alimentación animal, porque si lo compras de manera comercial el fósforo es bastante caro, no es barato, ¿no? Entonces era una alternativa, se estaba generando esto como una alternativa para mayor disponibilidad de fósforo para un alimento de origen animal, ¿no? Otro fue la obtención de harina de coco y evaluación del efecto en la sustitución parcial de harina de trigo. Para la elaboración de una tortilla también se elaboró una tortilla de harina con 80% de harina de trigo, 20% de harina de coco, y también se observaron mejoras en la maquinabilidad o en propiedades funcionales de la harina y en las características nutricionales de esta, ¿no? También este surgió de un proyecto donde productores de coco del sureste de México pues le querían dar un valor agregado a sus productos, ¿no? Y se optó por trabajar en la elaboración de esa harina, ¿no? Otro fue también para que se menciona, harina de cereal de bajo costo tratadas térmicamente, una alternativa para ser utilizadas en el proceso de panificación. Aquí, bueno, lo desarrolló una tesista mía y la idea era de utilizar harinas diferentes al trigo, como harina de mijo, harina de cebada o harina de centeno, y tratarlas térmicamente para generar una desnaturación de proteínas y una pregelatinación del almidón, y utilizarla como sustituto de harina de trigo, ¿no? En diferentes porcentajes. Es que normalmente la harina de trigo o el cereal de trigo es de los cereales más caros con respecto al resto, ¿no? Entonces la idea era de lograr esos cambios funcionales en esas harinas y que éstas pudieran dar un producto final que es el pan de unas buenas características organolépticas y de buen parecer para los consumidores, ¿no? Esa era la idea principal. Bueno, y con esa terminamos. Esa es la última diapositiva. Y les dejo mis datos aquí para si tienen preguntas,
También estamos en disposición de recibir personas que quieran hacer estancias, prácticas, tesis y todas esas cuestiones, ¿no? Aquí serían bien recibidos. Y gracias por el espacio que me dieron. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que fue pues una evolución de todos los cereales, cómo se van comportando. Por ahí tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué tuvo un auge tan importante el triticale y como que se perdió esa importancia, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años aquí en Aguascalientes, sobre todo en la zona ganadera, en la zona productora de vacas productoras de leche, el triticale, me acuerdo de las variedades, no sé, una yubata, una cordero, evaluándose junto en comparación con la cebada o con el trigo, traía muy buenos resultados y de repente desapareció. ¿A qué crees o a qué se debió ese poco auge que tuvo el triticale en cuestión de alimentación para el ganado? Mira, lo que pasa es que hay un ejemplo también con maíz. Se generó también en un tiempo un maíz que se llama QPM, Quality Protein Maize. El rollo, la cuestión aquí era de incrementar los niveles de proteína en el maíz, ¿no? Pero muchas veces se hacen esos híbridos y tal vez muchas veces tienen que ver también los rendimientos. Tal vez los rendimientos son muy bajos, entonces no le conviene al productor. No le conviene al productor destinar una tierra donde va a obtener un producto que tal vez no sea bien vendido y con rendimientos bajos. Otra cosa puede ser que, que no sea resistente a ciertas enfermedades, que sea muy sensible el grano a plagas, pues. Muy bien. Otra cosa puede ser es que si lo metes a molienda, por ejemplo, sea un grano difícil de moler. A lo mejor, no sé, a lo mejor necesitas más trabajo para molerlo y si necesitas más trabajo para molerlo, vas a utilizar más energía y la energía es cara. Claro. Puede haber muchas cuestiones así, pues, que, que, que muchas veces son claves, ¿no? En el desarrollo de un producto o de un grano de esa naturaleza, ¿no? Totalmente de acuerdo, Doc. No, pues muchísimas gracias. Y una segunda pregunta, Doc, dice, ¿por qué o cómo se ha tomado el tema de la intolerancia al gluten? ¿Cómo crees tú que venga el tema de los cereales? Mucha gente ha dejado de consumir, yo soy intolerante. Sí, ¿cómo viene ese tema? Tú que eres experto en este tema de los cereales. Bueno, pues de eso ya tiene algunos años atrás donde se han desarrollado productos más que nada con ciertos almidones y uno de ellos principalmente es el almidón de arroz o el almidón de papa, ¿no? Donde se sustituyen donde se sustituyen la harina de trigo, ¿no? Pero también hay niveles también, ¿eh? Hay un cierto nivel donde, donde a personas con problemas celíacos, se puede decir, bueno, hay ciertos niveles de tolerancia para ese problema, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes consumir harina de trigo o gluten, pero en niveles muy bajos. Entonces, y tal vez esos niveles no sean suficientes para causarte algún malestar a ti, ¿no? Pero lo que se hace normalmente es sustituirlo por almidones, ¿no? Puede ser almidones de arroz o almidones de papa, como te digo. Doctor, no, pues excelente, excelente. Está el chat abierto, auditorio, está el chat abierto por si tienen alguna pregunta para el doctor Francisco Vázquez. Por favor, aprovechenlo, sáquenle provecho y bueno, les hace la invitación, ¿no? Si por ahí algunos alumnos están interesados en hacer veranos de la ciencia, alguna estancia, prácticas profesionales, pues las puertas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, asociación civil que se encuentra ubicado en Hermosillo, Sonora, pues aquí está el doctor para poderles ampliar o que se pongan en contacto. También se encuentran los datos, ¿sí? Para que se pongan en contacto directo con él si existe alguna inquietud o quisieran trabajar en el tema de tecnología de cereales. Doc, hasta el momento ya no hay preguntas.
Y bueno, pues quiero agradecerte a nombre del Centro de Ciencias Agropecuarias, a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a nombre del Departamento de Ciencias de los Alimentos, sí, que enmarques este 5º Congreso Virtual Internacional del Centro de Ciencias Agropecuarias con tu presencia y bueno, pues darte las gracias por esta magnífica charla acerca o que lleva como nombre Hablemos de Cereales, Doc. Creo que fue un panorama general, las características de la materia prima, cómo se pueden comportar en la panadería, qué características se pueden llegar a tener. Te doy las gracias, sí, a nombre del Departamento de Ciencias de los Alimentos, te doy las gracias por haber aceptado dar esta plática y recuerda que pues la universidad y el departamento tenemos aquí algo de equipo, un refermentómetro, un albioconcistógrafo, tenemos el laboratorio de control de calidad, tenemos también el tema de o equipos como la cámara multiespectral, la cámara hiperespectral que acaba de llegar. Bueno, pues está a tus órdenes y darte las gracias, doctor, por esta gran plática, esta gran charla que nos diste y pues estamos en contacto, ¿no? Cualquier cosa que necesites, pues estamos para servirte y nuevamente agradecerte por la magnífica plática que nos has dado. Sí, sí, no, gracias a usted, Rafa, por la invitación y disponibilidad total, ¿no? Para lo que le comenté anteriormente, ¿no? Personas que quieran hacer estancias, prácticas, tesis, aquí estaremos para apoyarlos y te reitero, ¿no? Mi agradecimiento por esta invitación y el espacio que me das para dar a conocer lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí dentro de SEAT. Mil gracias, Doc. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias por todo. Muy bien, saludos, ¿eh? Muchas gracias, Foro, y recuerden que el día de mañana vamos a tener una plática con el doctor Fabio Núñez de Brasil, donde nos va a estar hablando sobre la perspectiva de la proteína animal, una plática muy interesante, y se les recuerda que estamos comenzando a las 11 de la mañana. Gracias, doctor, gracias a todos, gracias al foro, les mando un abrazo y nos vemos el día de mañana. Linda tarde. Sale, saludos. Saludos, gracias.